¿Dónde llegaba el campo? El campo pasa que no sé si nos va a daría tiempo, pero si veis aquellos eucaliptos, sí, que hay allá al fondo, pues más para allá, el límite del campo era en esos eucaliptos, aunque la propiedad era la mayor. Físicamente los barracones... Sí, pero no, allí está el sifón, que empieza aquí, en el otro lado, para salvar el ferrocarril, la carretera, ¿no? Se hace el sifón y es allí donde vuelve a correr la cota de... ¿Cuántos pies había? ¿Un montón? Y habitualmente había entre 1.500 y 1.800, pero el total es ese que te comentaba, ¿no? Claro. Ellos alimentaban a sus campos o pequeños depósitos de preso, por ejemplo. Los que viváis en Montequinto, que veáis algunos por aquí. Cuando salimos de Montequinto, dirección Sevilla, en el propio canal que hace límite con la Universidad Pablo de Olavide, hay unas instalaciones de la Confederación Hidrográfica, o sea, una especie de club de veraneo. El club de veraneo ese de los empleados de la Confederación para bañarse era un subcampo, o sea, era un depósito de presos. Bueno, ahí nos han contado montones de familiares que vivían los alrededores en chozos, como allí tuvieron una convivencia que incluso pues salieron... vivían al lado de los presos, no para estar cerca. Claro. Pues eso es lo que hacía la Nueva Sevilla, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, no, claro. Fuente del Rey, que es un barrio que está ahí un poquito más para abajo, que hemos pasado casi por ahí, es producto de la familia de los presos que se asentaban cerca del campo de concentración. Tenéis que saber que la mayoría de los presos, una vez que se han puesto en libertad, no podían irse donde quisieran. Unos tenían prohibido volver a su lugar de origen, otros no podían alejarse más de 15 kilómetros, o sea, cada uno se le aplicaba un régimen especial, ¿no? En ese sentido. Entonces la familia era la que venía ya fuera de visita o para instalarse cerca de ese círculo de 15, 20 kilómetros alrededor del campo o de los campos. Torreblanca, Valdezorra, Fuente del Rey, Bellavista. Es incomprensible entenderla sin la familia de los presos. Incluso parte del cerro y una parte de un barrio que había en su día allí, que desapareció porque lo echaron abajo. Una parte de su eminencia. O sea, todo eso. Y luego en los mismos pueblos, o sea, en los palacios, si te vas para arriba, pues en Brenes, la Rinconada. La Jarilla es una finca privada que hay en la carretera de Sevilla-Brenes, Cantillana, que es un depósito de presos y que, por ejemplo, allí intentamos ir una vez a grabar un documental que está en internet, Rejas de la Memoria, y los guardias privados de ese cortijo, porque la nave donde estaban los presos se mantiene exactamente, y ahí no solamente en esa nave había presos, sino incluso había trabajadores normales que convivían en las mismas condiciones de vida, o sea, y que tampoco había mucha diferencia, ¿no? Y vieron las grabaciones de imágenes en ese cortijo tan importante de esa zona, ¿no? En Majavaca, que es al lado de la Rinconada, nos enteramos recientemente, hace unos cuantos meses, imaginarse, ¿no? Llevamos 11 años, 15 años trabajando en esto, y hasta hace unos cuantos meses no conocimos que allí también hubo una instalación muy importante con presos, ¿no? Los barracones en los cuales hubo hasta 100 y 200 presos a la vez. Y sin embargo hubo un geógrafo francés que estuvo aquí a mediados de los años 2002, 2003, que estuvo haciendo una investigación para su tesis en los años 50 y nos contaba en las condiciones en las que vivían los presos en aquella zona, y decían, pero si allí no había nada. Dice, sí, allí había un montón de chozos con las familias, Claro, hasta ahora no hemos comprendido que esas familias estaban allí porque al lado había uno de los depósitos de presos, pero no ha quedado huella, ¿no? Es decir, que ocurre De San Ricardo, Sevilla, por ejemplo, cuando era así un barrio marginal, también era producto de eso. Yo creo que gente aquí decían los sevillanos que nadie se había enterado de él, pero esto es incomprensible que se diga, porque aquí venían líneas especiales de autobuses a traer familiares los fines de semana. Los amarillos, me han contado a mí algunas familias
que los sábados y los domingos reforzaban la flota. Ahí está al lado el apeadero de los Merinales de Renfe. Y los trenes tenían ese apeadero que funcionaba y ahí se paraba y ahí se bajaba gente del tren. La ruta del bacalao, es decir, lo que decía la viejita, ¿no?, de Constantina, era, incluso llegaban a Dos Hermanas en tren y luego para ir a la Corchuela, antes que venir aquí a la Corchuela, se hacían el camino que pasaba por aquí hasta la Corchuela, que está a 5 kilómetros. Eso cuando ella decía, no, usted va a venir, cuando yo digo que andaba 8 kilómetros, era 8 para allá y 8 para acá. O sea, y era porque iba a la Corchuela, no a los Merinales. ¿No? Nosotros siempre nos decíamos, pero ¿cuántos cojones estamos en el campo? Confunden las distancias. Y no, es que no eran los Merinales, era la Corchuela. Claro, desde Sevilla, desde Dos Hermanas a la Corchuela son 8 kilómetros. Y para ir a ver los presos a lo mejor un rato, a través, como decían aquí la gente, ¿no? Y la familia de los presos, los niños que ponían así en la lateral, a la entrada, en algunos casos para poder hablar con ellos, ¿no?, los fines de semana, ¿no? Vale. Bueno, mi padre estuvo allí en los Merinales 8 años, de trabajo forzado. De los 11 que estuvo en prisión, 3 estuvo en otros campos, en Murcia, y bueno, yo no había nacido, mi padre era la que soportó el recién casado que estaba, y ella estaba embarazada de la primera hija que tuvo, y bueno, tenía 26 años, y bueno, se quedó pues como cuenta Cecilio, ella vivía en la provincia de Jaén, luego en Almería, que era de donde era mi padre, y ella venía pues cuando tenía medio, venía en tren, se bajaba también aquí en el apeadero de los Merinales, o bien en Dos Hermanas, y allí las mujeres de los presos buscaban una habitación que compartían y dormían en el suelo, y le dejaban hacer de comer en las habitaciones, en las casas donde le alquilaban las habitaciones, y venían, si podían estar aquí un tiempo, pues venían los fines de semana para traerle comida, claro, porque todos estaban pues muy desnutridos y en condiciones muy lamentables. Luego mi padre fue condenado a muerte, luego se la conmutaron por 30 años y lo redimió con los trabajos forzados, que por cada día de trabajo eran 6 de redención de pena. Yo recuerdo, bueno, ya fue en el año 69, cuando él recibió una carta de prisiones que era cuando hubiera terminado los años que le habían, si lo hubiera hecho todo, ¿no? Y no lo hubiera avanzado con los trabajos forzados. Y bueno, pues ya luego, una vez que mi padre salió de aquí, volvió a su zona de Almería, bueno, primero a Jaén, yo nací allí, y luego cuando yo era pequeña, pues nos fuimos otra vez a Almería. Mi padre pues nunca olvidó su origen aquí, naturalmente. Luego casualmente pues yo me vine aquí a trabajar y a vivir, he vivido aquí 30 años, luego me he ido y he vuelto de nuevo, y cuando él venía siempre iba, desde donde vivíamos en Sevilla, iba a Ramilla caminando para recordar que él había estado también allí. Ahora estoy yo yendo a ese centro precisamente a hacer gimnasia, y casualmente, aunque no han dejado ningún recuerdo, como dice Cecilio, aquí en este país que se ha ido cerrando todo. En el año 81 yo colaboraba en la revista Andalucía Libre, y mi padre murió en febrero del 81, y cuando salía era mensual la revista, sabíamos que ya le quedaba muy poco, y entonces mi último homenaje que le hice fue pues un reportaje de aquí de los Merinales, de la cual tenemos fotos, que yo vine antes de que tiraran el 81, se le hizo un reportaje de fotos, que todavía existían los barracones, y bueno.